Hola compañeros ingenieros, hoy vamos a hablar de las enzimas. Una enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas a muy altas velocidades. No se consume durante la reacción y en general presenta un elevado grado de especificidad. La clasificación de las enzimas. Las enzimas se pueden clasificar en 6 grupos. El primer grupo tenemos las oxidorreductasas, que éstas se encargan de la transferencia de electrones en reacciones de oxidación-reducción. Algunos ejemplos de estas son las oxidasas e hidrogenasas. Luego tenemos lo que son las transferasas. Estas se encargan de la transferencia de grupos funcionales entre sustratos. Ejemplos de estas tenemos las transaminasas, las fosfatransferasas y las quinasas. El tercer grupo de las enzimas son las hidrolasas, que estas se llevan a cabo lo que son reacciones de hidrólisis frecuentes en procesos digestivos. Algunos ejemplos de estas son las lipasas, glucosidasas, aminodasas y fosfatasas. El cuarto grupo son las liasas, que estas se encargan de las rupturas y las soldaduras de sustratos sin acción del agua. Algunos ejemplos podrían ser las desaminasas y las descarboxilasas. Luego tenemos las isomerasas, que estas transforman un sustrato en otro. Y por último tenemos las ligasas o sintetasas, que estas se encargan de la unión de las moléculas y también de suministrar la energía para que se lleve a cabo el enlace. Especificidad de las enzimas. Las enzimas tienen la capacidad de catalizar reacciones químicas de manera muy específica, es decir, su intervalo de acción se limita a un determinado tipo de compuesto que debe reunir ciertas características estructurales para que pueda ser utilizado como sustrato. Su especificidad es una propiedad que las hace muy diferentes a muchos catalizadores. Se puede abordar de diferentes maneras. Primeramente, la especificidad de estereoquímica. Se puede explicar a partir de la especificidad de las glucosidasas. Un ejemplo de esta es la maltosa y la celuliosa. Son disacáridos compuestos por dos moléculas de glucosa que poseen el enlace glucosídico con una configuración A y B con respecto al carbono 1, respectivamente, lo que ocasiona una orientación de los grupos glucosídicos diferentes. Esto ocasiona que la celuliosa no pueda ser hidrolizada por una glucosidasa, así como la maltosa no puede ser un sustrato de una glucosidasa. La estereos, que ésta puede reconocer una forma óptica específica del sustrato. Por otro lado, también las enzimas tienen determinado grupo químico, solo en determinada posición de una molécula. Sin embargo, existen enzimas con baja especificidad que se presentan, por ejemplo, cuando las enzimas atacan un determinado tipo de enlace químico sin importar la naturaleza del sustrato. Tal es el caso de las lipasas, que estas hidrolizan enlaces entre éster y ácido y también alcoholes, con una gran variedad de compuestos orgánicos. Existe también la llamada quimioselectividad o especificidad de un grupo que, que presenta que se presenta cuando las enzimas actúan sobre un sustrato que contiene un determinado enlace y un grupo químico específico al lado de este. Ahora hablaremos de los cofactores. Los cofactores enzimáticos son sustancias de diferente naturaleza química
que participan en las reacciones enzimáticas debido a que las enzimas no poseen su estructura, todos los grupos funcionales necesarios para llevar a cabo la catálisis de todas las reacciones metabólicas. Los cofactores no son componentes obligados de todas las reacciones. Bueno, entonces la actividad catalítica de muchas enzimas depende de las moléculas llamadas cofactores, las que acabamos de definir anteriormente. Estos, estos cofactores se dividen en dos grupos. En los cofactores que son inorgánicos y son metales. Y también tenemos las coenzimas que son pequeñas moléculas orgánicas. Los cofactores inorgánicos están definidos como componentes no enzimáticos que promueven el valor catalítico de una enzima y se enfatiza más en la función de la estructura, dado que casi un tercio de las enzimas requieren de metales iónicos para la función catalítica. Es evidente que los componentes inorgánicos, en este caso que serían las coenzimas, conforman una parte sustancial de los cofactores. La mayoría de los metales eh, tienen en común un involucramiento íntimo con las enzimas. Mecanismos de las enzimas para reducir la energía de activación. Bueno, existen varios mecanismos que pueden llevar a una reducción de la energía de activación de modo que la reacción pueda ocurrir. En muchos casos, la enzima ata al sustrato de modo que el complejo activo pueda reaccionar. Esto implica una reducción de la entropía de la activación dada la baja de la entropía de traslación y la rotatoria. Otros mecanismos pueden trabajar de diferente manera, como por ejemplo esforzarse o esforzar los reactivos de modo que haya más energía de enlace disponible para el estado de transición, del cual hablaremos en la siguiente diapositiva. También otra manera sería la deposición de un camino de reactivo alternativo. Los mecanismos de la catálisis de las enzimas son muy similares a otros tipos de catálisis. Ofrecen siempre o sea, ofrecen una simple ruta alternativa para que las reacciones ocurran para requerir menos energía, para que los intermedios alcancen el estado de transición. Esto significa que reducen la energía de activación de la reacción para poderla alcanzar más fácil. El catalizador no se consume en el mecanismo, sino que se puede reutilizar en muchas reacciones más de catálisis. Iones metálicos de los cofactores. Existen varios iones metálicos que son cofactores. Uno de ellos y de los más importantes es el hierro. La mayoría de las enzimas con hierro acoplan el hierro ya sea como un M o como un arreglo especial del hierro con los grupos azufre, conocidos como centros hierro azufre. El hierro en M muestra un enorme parecido con el ion magnesio. Otro de los iones metálicos importantes es el zinc. El zinc es tal vez el más ubicado y el más versátil de todos los cofactores metálicos. Más de 300 enzimas tienen un cofactor de zinc. Las proteínas ligadas a zinc que se enganchan las llaman proteínas dadas de zinc. Otro de estos iones metálicos importantes es el cobre.
También tenemos el magnesio, el manganesio, el níquel y el potasio. Si vemos aquí en la tabla que tenemos, podemos ver algunos ejemplos de enzimas que contienen el ion metálico como cofactor. Tenemos al hierro 2 o al hierro 3, que las enzimas que lo contienen son la citocromo oxidasa, la catalasa, la peroxidasa y la ferroquelatasa. También tenemos ejemplo de el potasio, piruvato, quinasa. Tenemos el manganeso 2, la enzima que lo contiene es la exoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Luego tenemos el magnesio 2, que la enzima que lo contiene es la arginasa. El níquel 2, la enzima que lo contiene es la ureasa. Y el zinc 2, las enzimas que los contienen son la carbónico anhidrasa, carboxipeptidasa, A y B, y el alcohol deshidrogenasa. Luego hablaremos del enlace de la enzima con el estado de transición. Las enzimas realizan la tarea fundamental de disminuir la energía de activación, es decir, la cantidad de energía que se debe agregar a una reacción para que ésta comience. Las enzimas funcionan al unirse a las moléculas de reactivo y sostenerlas de tal manera que los procesos que forman y rompan enlaces químicos sucedan más fácilmente. Bueno, podríamos aclarar un punto importante. Las enzimas no cambian el valor de la energía de una reacción. Es decir, no cambian si una reacción libera o absorbe energía en general. Esto es porque las enzimas no afectan la energía libre de los reactivos a los productos. En cambio, las enzimas sí disminuyen la energía del estado de transición, que este estado de transición es un estado inestable por el que deben pasar los reactivos para convertirse en producto. O sea que el estado de transición es prácticamente este que vemos acá. Luego tenemos las lisosomas. Las lisosomas son estructuras membranosas que se encuentran en el interior de las células de animales y que contienen enzimas. Estas enzimas se encargan de digerir sustancias que se encuentran dentro y fuera de la célula. Las lisosomas tienen una composición muy activa, también tienen un pH de 5, por lo que están rodeadas por una membrana para protegerlos del contacto con el resto de la célula. Están compuestas por diferentes tipos de enzimas que se encargan pues de digerir los diferentes tipos de sustancias. Algunas enzimas de estas que se encuentran dentro de las lisosomas son las lipasas, que se encargan de digerir sustancias líquidas. Luego también están las glucosidasas, que estas se encargan de descomponer y digerir los carbohidratos. También están las proteasas, que se encargan de digerir las proteínas. Y también están las nucleasas, que se encargan de degradar los ácidos nucleicos.